Entonces busque aquí segunda de Corintios, capítulo 12. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 11. Dice Pablo, para más o menos entrar un poquito en contexto, es una de las cartas más personales y hablo de personal en cuanto Pablo se expone a sí mismo a esta iglesia. Resulta que en ese tiempo de esta segunda carta es como una respuesta a esa revuelta que había liderizada por unos superapóstoles, estos que no son más que falsos apóstoles que empezaron a desprestigiar el trabajo de Pablo y a despreciarlo y a sacarlo, como quien dice, de lo que era y a menospreciar su llamado. Y empieza con ideas locas, empieza como que ese gnosticismo de Grecia a penetrar más en esas falsas doctrinas y bueno, y empieza un Pablo que entra muy personal a esta iglesia, a esta carta. Y este capítulo creo que es mi favorito de este libro y hoy lo quería compartir con ustedes. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Obviamente Pablo aquí está hablando de sí mismo, ¿no es cierto, hombre? Es una manera de él, como para no gloriarse directamente, de una manera irónica se habla de sí mismo. Y habla sobre ese arrebatamiento que el Señor hace o esa visión que le muestra del tercer cielo. Y él hace cuenta que fue tan potente la visión y tan clara la visión que le da el Señor que él no sabe si fue llevado en cuerpo o si fue simplemente a través de visión, a través de sueño. Conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables o inexplicables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar ahí nuevamente, perdonen, pero que los pongo a orar tanto, pero vamos a orar para que el Señor, Padre, en los cielos, Señor, santificamos tu nombre, Padre, y nos apegamos a tus palabras, Padre. Hoy delante de ti, Señor, ponemos este servicio, Padre, ponemos todo lo que aquí salga de nuestra boca, para que todo lo que venga de mí, Señor, sea para glorificarte, sea para edificarnos y no venga palabra de hombre, sino solo palabra tuya, Señor. Padre, dirige, Señor, todo, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes que decir, Señor, y que no sean cosas que quisiéramos oír, sino más bien cosas que necesitamos oír y que tú tienes que decirnos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda la honra y toda la gloria sea para ti. Amén. Bueno, perdonen mi lápiz, era lo único que tenía. Me lo encontré un día en mi cuaderno, entonces, si es de alguien aquí, bueno.
La semana pasada cantamos una canción que a mí me encanta, se llama Bendita Gracia o Mercy Me, no recuerdo cómo es el nombre en inglés, pero Bendita Gracia se llama. A mí me encanta. La primera vez que la escuché fue en una película que se llama Imagine. A Can Only Imagine, una canción, una película de una canción. Pero lo que más me llamó la atención es que en la misma película relatan un poco la historia de esta canción y hablan de un pirata, una persona muy, muy despreciable. Y de hecho, cuando tú escuchas la letra en inglés, es más cruda. El tipo se describe de una manera más cruda, se llama miserable a sí mismo. Aquí decimos no, que un pecador fui, sino que habla de ser miserable en esa traducción de la letra. Habla de un ser despreciable, pero por la gracia del Señor, que bendita sea la gracia del Señor, que hoy es nueva criatura. Me encantó y me recordó, porque me recuerda siempre a ese viejo hombre que yo en la cita con Jesús, a los que estuvieron ahí. Recuerdo que cuando ponen las hojitas, y yo lo decía cuando pasó mi turno, que yo me puse a ver todas las cosas que yo era, y yo me puse, todo lo que yo era, mis pecados antes de Cristo, toda esa vida de pecado que yo tenía, y yo, wow, creo que solamente me faltó las de, algunas cosas muy fuertes, pero otras por lo menos que yo hablaba de los babalaos, y aun cuando no tenía Cristo hablaba, no, que eso es babalao, eso es del diablo y todo, pero yo era mucho más culpable, tenía muchas más cosas que ellos, yo, wow, mentiroso, con mi pensamiento mataba, deseaba mal, era tan pecador o peor que ellos. Y aún así, con ojos de amor y misericordia y llenos de gracia, el Señor me vio y tuvo piedad de mí. Así también, a partir del versículo 1, cuando Pablo empieza a hablar, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Una persona que puede tener todos los argumentos, todas las credenciales para gloriarse, y todo el mundo callado y dice, wow, qué hombre. Pero aún así, desde el versículo 1 al 5, vemos a un Pablo que dice, no, pudiera gloriarme de eso, pero no. Me glorío más bien del hombre de hace 14 años que estaba persiguiendo cristianos, que estaba matando cristianos, que estaba yendo en contra de todo lo que era lo bueno, todo lo que venía de Dios, todo lo que venía de Cristo. Era un asesino de Cristo. Y viene el Señor y cuando el Señor se encuentra, el Señor le dice, es a mí a quien me persigue. No estás persiguiendo a Felipe, Esteban, a Pedro, a Santiago. No, estás persiguiéndome a mí, mismo Cristo. Entonces, me llama la atención que él se gloría de esto y no del hombre que ya fue, de este hombre ya después de 14 años, apóstol, predicador, conquistador de todo un continente para Cristo. Se gloría del hombre que era. Y se gloría simple y llanamente porque vio la gracia del Señor de cómo fue transformado. El hombre que no masticaba para ahorcar, para quemar, para matar, para llevar delante de un juez a personas que lo único que hacían era predicar de alguien o hacer buenas obras, él mataba a esta persona y ahora se gloriaba de la transformación que el Señor había hecho en él por su gracia, convirtiéndolo en lo que muchos hablan el apóstol del amor, en un imitador de Cristo. Por eso recordamos 2 de Corintios 17, 2 de Corintios 5, 17, nueva criatura soy, ¿verdad? No se trata del hombre que ya era, sino de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y dice en el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No se trata de mis obras, sino de lo que Cristo ha hecho y puede hacer en mí. Por eso vemos en Mateo 6, 1, 2, cuando el Señor habla, mira que cuando
ustedes vayan a hacer justicia, vayan a dar, vayan a esto. Si lo van a hacer para que otros los vean, chévere, pero sepan que la recompensa va a venir de los aplausos de ellos, más no de su Padre. Ahora, si ustedes lo hacen para que hacer la voluntad de Dios, ahí sí va a venir la recompensa buena. No se trata, y repito, de lo que yo pueda hacer, de mis habilidades, de lo que yo pueda dar. No se trata de que yo vaya a un hospital a llevar comida. Que no está mal, está bien, pero no se trata de eso, se trata de lo que Cristo puede hacer en nosotros, puede hacer en cada uno de ustedes si le dan la oportunidad. Se trata del carácter que puede forjar la diferencia que puede hacer el Señor. Yo no sé, y hablo de mí porque creo que la persona que más conozco soy yo, pero yo un día me puse a analizar que yo llegué a predicar y hablaba de esto y de lo otro y podía decir 1000 cosas, pero las convicciones más fuertes que llegué a escuchar a través de mí fue de personas que venían y me decían, chamo, o que me encontraba gente de la universidad, de los primeros semestres de la universidad o del liceo, y me decían que, oye, yo me quedé en la iglesia porque es increíble lo que Dios ha hecho en ti. Si esta iglesia hizo algo, si tú estás así en esta iglesia, yo tengo que ver qué tiene esta iglesia, yo tengo que ver qué tiene Cristo. O otros me dicen que conocí, ya eran cristianos, yo no, por supuesto, pero me hablan de que, oye, yo creo que Dios cambia es por ti. O sea, toda una vida viviendo en la iglesia y el testimonio más grande que tengo de que Dios cambia eres tú. De verdad que yo no sé si yo era la persona más vil del mundo para que me dijeran algo así, perdón. Pero me di cuenta de que el testimonio más grande que tengo, o de lo que pudiese gloriarme, es de lo que el Señor hizo en mi vida, del carácter que el Señor forjó, del viejo hombre que era y lo que el Señor transformó. Por eso encontramos también este mismo Pablo diciendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, desde el versículo 8 al 9, que la salvación no es por obra, la salvación es por fe, la salvación es por gracia, dádiva del Señor, que es lo mismo, dádiva inmerecida del Señor. Porque repito, no se trata, y es lo que Pablo quería decirles, no se trata de, porque yo puedo decirle aquí 1000 cosas y no son mentiras. Pablo no iba a decir mentira. ¿Qué iba a decir Pablo? Había ganado Asia completa para Cristo. ¿Es mentira? No era mentira. Pero decidió no gloriarse de eso, porque para él la gloria más grande que tenía el Señor es convertir a ese asesino miserable en un apóstol y un predicador de su palabra que ha llevado salvación y vida eterna a una nación completa, a un continente completo. Y a través de hoy, a través de tantas enseñanzas, tantos discípulos, todas sus enseñanzas se traspolan. Y hoy, viernes 23 de diciembre, yo estoy leyendo una carta escrita por él para enseñar la gracia y la salvación que tiene Cristo para nuestras vidas. De ese hombre él se gloría, de lo que el Señor transformó. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice en el 8, versículo 8, me dice, respecto a lo cual, versículo 7, perdón, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo le puedo, decir una explicación teológica de todo esto, pero si quiere entrar en profundidad de esto, no se pierda Campus Vida, valga la cuña, en enero, por favor de Dios, amén. Pero hay muchas teorías relacionadas con este aguijón de la carne. Muchas hablan de que era una enfermedad, otros hablan de ceguera, porque en algunos escritos, el mismo Pablo hablaba de que, oye, me cuesta un poco, perdonen mi letra, me cuesta un poco. Otros hablan de que venía de humano, hablaba de que pues aguijón de la carne podía ser este enemigo, este
superapóstol o falso apóstol que liderizaba esa revolución, esa persecución en contra de Pablo en la iglesia de Corinto, que él tanto amaba. Esa iglesia que creo que era como que la más amada de Pablo, era esta iglesia de Corinto. Por eso lo llamaba como que, oye, ese aguijón de mi carne. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que nos señalan aguijones de la carne como enemigos. Habla de enemigos como aguijones de la carne. Pero hay miles de cosas. Lo cierto del caso que usted como yo no estamos exentos de los aguijones de la carne. El hecho de creer en el Señor, el hecho de que soy hijo de Dios, acepté a Jesucristo y por tanto tengo la virtud de ser llamado un hijo de Dios, no me hace exento ni me libra de las maldades de este mundo, ni me libra de sufrir los problemas de este mundo. Porque aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos al mundo, igual nos tenemos que enfrentar a las maldades de este sistema, a las injusticias de este sistema, pues la misma palabra nos dice de que este mundo le pertenece ya al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Pero lo más bonito de esto es que en Juan 16:33 hay un Dios todopoderoso, un Jesucristo que le enseñaba así: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Si mal no recuerda, nos manda a descansar en Él en ese mismo versículo. Nos dice algo como que descansen en mí, porque mira, van a tener problemas, si es verdad, van a tener aguijones de la carne, van a sufrir enfermedades, van a tener enemigos, van a tener pruebas muy difíciles, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ese mismo Cristo que le decía va a venir terremoto, va a venir esto, va a venir rumores de guerra, van a venir calamidades. Aunque algunas iglesias hablan de oremos por paz mundial, la misma Biblia te habla de que persecución a los cristianos, que la cosa se va a poner peor, y perdona que se los diga, pero alguien se los tiene que decir, posiblemente las cosas se pongan peor, pero confiad que Dios ya venció al mundo. Jesús venció al mundo, y ese mismo Jesús nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, fin de los tiempos, hasta el fin y más allá. Y ahorita voy a volver a tocar ese tema. Pero vamos al 8, que nos dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Nadie puede dudar que Pablo era un hombre de oración. Yo a veces he tenido problemas y paso como una semana entera hasta ayunando y orando por ese mismo problema y no pasa nada. Imagínate este hombre orar. Yo me imagino que Pablo oraba una vez y ya era suficiente. Me oró, porque lo dice como que 3 veces he orado. Emmanuel me dice que siempre nos cuenta, y no, yo por Cecilia, bueno, ayuné casi que un mes. Ayuné, hasta que esa mujer no me dijo, sí, yo estaba en ayuno. Y este hombre dice 3 veces. Como una manera de decirnos de que muchas veces ha pedido, pero nos enseña la sujeción a la voluntad del Señor. Y como eso tenemos referencia en Marcos 14, del 32, desde el versículo 32 hasta el versículo 41, tenemos a Jesucristo en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? O por lo menos lo que dicen: oye, estoy perdido. No sé, ese momento cuando el Señor le dice: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, por favor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Ese momento famoso, ¿verdad? Pues resulta que usted va a ver desde el 32 al 41 que el Señor lo hizo 3 veces esa misma oración, pero al final sabiendo que lo que vale es la sujeción al Padre. Sujeten, muchachos, como enseñanza del apóstol Pablo, a la voluntad del Señor.
Vendrán aguijones de la carne, vendrán enfermedades, vendrán tormentas, pero siempre sujeto a la voluntad del Señor. Y aquí viene lo más bonito de todo esto, que es el 12:9, que dice, recuerden que les dije que 3 veces había pedido, y la única respuesta del Señor: tranquilo, hijo, que supongamos que era una ceguera, tranquilo, que ya tú vas a ver ya tú vas a ver. No, el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé cuántas veces yo he leído este versículo en mi vida, y no sé cuántas veces me seguirá ministrando, pero siempre lo hace. Yo creo que yo elegí este tema la primera vez cuando me dicen, no, bueno, te va a tocar orar, vamos a hablar sobre la gracia, te toca el 23. Yo dije, bueno, fino, voy a hablar sobre el peligro de la gracia. Resulta que el pastor Emanuel dio una prédica magistral donde tocaba el peligro de la gracia. Ahí el Señor me recordó de que no se trata de lo que yo quiera hablar, sino lo que Él quiera hablar. Y dije, wow, Señor, sí es verdad, no se trata de lo que yo elija, sino de lo que tú eliges. El Señor, inmediatamente ahí empezó de yo pedirle dirección al Señor y bueno, Padre, háblame. El Señor vino a mí como justamente después de la prédica del pastor Emanuel, me trae a mí ese tema del bástate en mi gracia. Lo increíble de todo esto es que esta semana para mí fue de bastarme en la gracia del Señor. Pasaron cosas que, wow, pasó de todo. El lunes o martes, lunes, la semana comenzó bien chévere con un atraco de una banda. Nos atracan a mi esposa, a mí nos dejan sin teléfono. No habíamos cobrado la quincena todavía y bueno, Señor, bástate. El Señor, bástate en la gracia. El Señor lo único que me decía en todo ese momento, bástate en mi gracia. Estrés en el trabajo y yo decía, bástate en mi gracia. Venía, Señor, ¿cómo me comunico? Esto, la prédica, estoy pendiente el viernes, esto, lo otro, que el viernes ahí cómo me comunico, no tengo manera, porque por lo menos si me roban a mí, a través de Meli me puedo comunicar, pero entonces roban a Meli, me roban a mí, me quedo incomunicado. Bástate en mi gracia. Pasaron muchas cosas en esta semana en lo personal y como para yo recordar de que todo se trata de descansar en la gracia del Señor. Y les recuerdo lo anterior. No se trata de nosotros, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que el Señor pueda hacer. Aquí todos somos raros, aquí todos somos imperfectos, aquí todos tenemos defectos, aquí todos tenemos pasado, unos más oscuros que otros, tal vez el mío es el más oscuro. Aquí todos tenemos miles y miles de cosas de las cuales nos pueden tachar. Pero como ese marinero o pirata que un día descubrió la gracia del Señor, así estamos todos aquí. La iglesia no es un sitio de gente perfecta. Y por eso en el cielo no es un sitio de gente buena. Es un sitio de gente justificada, de gente salva por la gracia del Señor. De gente que entendió que todo se trata de bastarnos en la gracia del Señor. Tendremos problemas, tendremos aflicciones. La Biblia nos habla un montón de cosas, de aflicciones, de enfermedades, vendrán ataques, vendrán tormentas. Y una parábola en Mateo 7:24 encontramos una palabra sobre construir la casa sobre la roca y habla de tormenta, vendrá de todo. Pero bástate en mi gracia.
Le decía el Señor mismo a Pablo: ¿vendrá escasez? Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es un mensaje para ustedes y para mí. Si yo estoy aquí no es porque yo sea más que ustedes, ustedes sean más que yo. No. Somos débiles todos. El detalle está en cuando nos creemos fuertes, cuando nos creemos capaces. Y el Señor nos recuerda, no se trata, yo no me voy a glorificar en tu fuerza, en lo que tú puedas hacer. Me voy a glorificar en tu debilidad. Eso lo aprendió Sansón cuando perdió la fuerza, porque él antes creía que se trataba de las fuerzas que él tenía, de ese cabello largo que le daba poder, pero no. Fue cuando se quedó ciego, sin mujer, encerrado, lo más profundo que uno puede caer. Ahí fue cuando entendió lo que el Señor iba a hacer. Y ahí fue cuando el Señor se glorificó. Por eso entendamos siempre que cuanto más débil es el instrumento, ahí más resplandecerá el poder de la gracia del Señor. Cuanto más débil seamos, en los defectos más tremendos que tengamos, créanme que ahí se perfeccionará el poder de la gracia del Señor. Ahí se perfeccionará. Por eso muchas veces vemos que el Señor nos decía: diga el débil, fuerte soy. Porque no se trata de mi fuerza, se trata de las fuerzas del Señor. Y este mismo hombre que le hablaba a la iglesia de Corintios, a Filipenses, a través del versículo 11, desde el capítulo 4, desde el versículo 11 al 13, dice cosas muy bonitas: que me he sabido bastar en vivir en escasez, he vivido en riqueza, sí, también en escasez, he vivido muchas cosas malas, he vivido, ¿qué puedo decirle? La persecución, naufragio, miles de cosas vivió Pablo, pero una cosa dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cerraba en el versículo 13 del capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí, bástate en la gracia del Señor. Y el Señor, ese bástate, lo dice en un tiempo de presente, de que la continuidad de la gracia del Señor es permanente. Y eso siempre va a estar ahí. La gracia del Señor nos va a acompañar. Así como Cristo nos dijo una vez, que a donde quiera que vayamos, sea que sea lo que venga, confiando en Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, pues tenemos un Espíritu Santo que nos acompaña siempre. Amén. Y vivimos en su dispensación. Gloria a Dios. Para el versículo 10, el apóstol nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que Pablo se regocijara en el dolor, no es que Pablo se regocijara porque estaba pasando hambre. Cuando la Biblia dice: dad gracias al Señor en todo tiempo, es en todo tiempo, no por todo. Es muy diferente en todo que por todo. No era que él disfrutaba pasar hambre o quedar en naufragio, no es que él se la pasara bien chévere cuando lo estaban azotando. No, eso duele, eso no hay que ocultarlo. Pero él se regocijaba de que todo venía bajo la voluntad del Señor, que todo Señor tenía el control. Y a veces oramos: Señor, toma el control de mi vida. El Señor siempre ha tenido el control de tu vida. Sea cual sea la enfermedad que tengas, sea cual sea la circunstancia que tenga, el Señor tiene el control de tu vida. Porque si tú has creído en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, el Señor tiene el control de tu vida y no dejará tener el control. El Espíritu Santo está ahí, porque vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. Y les recuerdo, el bástate es en tiempo presente. Eso no fue que, bueno, te tenías que bastar en mí, no. Dice: bástate en mi gracia. Gramaticalmente es presente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades.
persecuciones, afrenten, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, y esto habla del versículo 11, cuando presenta las credenciales como apóstol. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Para recordarle a Pablo de que, mira, yo no soy más que nadie ni menos que nadie. Y el mayor testimonio que puedo tener yo son ustedes. Le decía a la iglesia de Corinto que si ustedes no quieren creer en mí, está bien. Porque el mayor testimonio que tengo yo para ser apóstol son ustedes mismos que son salvos, porque yo llevé la palabra a ustedes. Porque la mayor gloria que yo puedo tener es lo que el Señor ha hecho a través de mí. Y es lo que el Señor hará a través de mí. Y hoy la gracia del Señor, a la que le quiero que ustedes descansen, a la que quiero que ustedes se regocijen, es esa gracia salvadora. Es esa gracia de que tendremos 1000 cosas. El diablo vendrá mil maneras de venir a atacarlos. No estamos exentos. El hombre más justo sobre la tierra, que era Job, lo zarandearon tremendamente. Pero de él vino una de las frases más bonitas que yo he escuchado o he leído en la Biblia. Desnudo vine al mundo y desnudo me iré al Seol. Es decir, todo lo que tengo. Yo vine desnudo. El Señor me dio la vida. El Señor ha sido bueno conmigo. Y bien lo recordaba el Señor en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Lo más importante es la voluntad del Señor. Perdonen que se los diga, porque a lo mejor yo no estoy aquí para decirle tranquilo que el Señor te va a sanar, el Señor te va si el Señor te va a curar, el Señor te va a sacar de ese momento de escasez ya mismo. Y perdona que no venga a decirle todo esto, porque si el Señor le place en hacerlo, lo va a hacer. Eso sí, no tengo duda. Lo que yo les vengo a decir, que sea cual sea la circunstancia que estén pasando, bástense en la gracia del Señor. Bástense en la gracia del Señor, de ese hombre que se bastó en que por el Señor fue salvo, por el Señor encontró vida eterna. No una gracia o una fe de amuleto que creía en momentos, porque iba a creer en el Señor para que me curase de una enfermedad o esto y ya hasta ahí llegaba mi fe, sino una fe para salvación y vida eterna. Un hombre que entendía que la mayor proeza que podía tener era cumplir la voluntad de Dios, era ser usado por el Señor, era que el Señor lo había hecho salvo. La semana pasada el pastor José Manuel nos daba una prédica hermosa de que lo más importante no era no era esos leprosos que lo habían curado, no era la lepra. Lo más importante fue aquel que se devolvió para ser salvo. Porque el mayor regalo inmerecido fue que un Dios todopoderoso se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, anduvo con nosotros para morir por nosotros, para cargar nuestros pecados, para hacernos salvos. Bien decía Santiago, la vida es finita, es un abrir y cerrar de ojos, es una neblina que viene y ahí mismo se desaparece. Porque lo más importante está allá arriba, como decía Pablo, y perdonen que le dé tantas referencias, pero es que la palabra se sustenta en sí misma. Este mismo Pablo, a esta misma iglesia de los Corintios les decía, cosas palpables, cosas que vemos, las cosas palpables que tocamos, esas cosas son perecederas, más las cosas que no tocamos, que no podemos ver, esas cosas son para vida eterna. Tienen importancia esas cosas, a lo que no podemos ver, a lo que no podemos tocar tal vez, porque eso es el tesoro más grande que tenemos, la gracia del Señor, es la salvación. Ese regalo inmerecido que fue la salvación a través de Jesús. Y el regalo inmerecido que es un Dios
que promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. No importa tu circunstancia, no importa lo que pasemos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, consolando, redarguyendo, convenciendo de pecados y recordándonos que el Dios Todopoderoso, ya sea en la fiesta más grande y más chévere que podemos pasar, hasta en valle de sombra de muerte, ahí estará Él, dándonos aliento, dándonos vida y vida en abundancia. Amén. Quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Para ir terminando, quiero que se pongan de pies. No se preocupe, ya quiero que en este momento te cierre sus ojos. Yo no conozco el pasado de ustedes, pero el Señor lo conoce. No vengo a recordarle su pasado ni nada por el estilo. Solo vengo que, como este hombre, como Pablo, como ese marinero despreciable que se llamaba a sí mismo lo más miserable que había, o como yo, que muchos decían que era lo más alejado de un cristiano que existía. Recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No recordar nuestro pasado, recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La fidelidad, como hace un rato cantábamos, la fidelidad del Señor hasta este momento. Todo lo bueno que ha sido el Señor a este momento. Porque cuando venga el día de la angustia, cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que quiera venir, recordemos que el Señor fue bueno y seguirá siendo bueno. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque aún siendo un pecador, aún siendo lo más vil, aún siendo menospreciado por muchos, tuviste ojos de amor, ojos de misericordia y me rescataste. Tuviste el regalo más grande de abrir mis ojos y hacerme ver como el pecador que soy. Hacerme ver los errores. Pero también, Señor, como dice tu palabra, Filipenses 1:6, me prometes perfeccionar lo que un día empezaste en mí. Que tu obra va a terminar cuando sea perfecto, Señor. Que sigues trabajando en mí. Que tu gracia no se ha acabado. Que tu misericordia, que tu amor no se ha acabado. Y que sigues trabajando en mí. Sigues pendiente de mí. Y que no importa lo que pase. El Dios que fue fiel conmigo, el Dios que fue fiel con ustedes, el Dios que fue bueno con nosotros, ese Dios seguirá siendo fiel, seguirá siendo bueno para la honra, para su gloria, porque en nuestra debilidad Él se glorificará. Amén y amén. Gloria a Dios.